A por más, episodio 35. Desde Santiago de Chile para todo el mundo, www.felipetelchile.com presenta A por más, el podcast, con Felipe, el encardinador de ideas. Y cómo se encuentran, amables oyentes, para mí es un agrado nuevamente acompañarlos aquí hasta esta altura del mes de diciembre, última semana del año, último episodio de A por Más, el podcast. Espero sinceramente que se encuentren bien, que hayan sorteado exitosamente de acuerdo a los objetivos que se hayan propuesto este año muy complejo, que tal como lo anunciaba, o lo mejor dicho, lo profundizaba en el episodio anterior, un año rodeado de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Esperemos que tengamos lo más importante, que es la salud y las condiciones para hacer que los objetivos se vayan cumpliendo en nuestros proyectos, en nuestros trabajos, en nuestros desafíos profesionales, en nuestros emprendimientos. Estamos ya finalizando en esta última semana del año y comenzando el último episodio de A por Más, el podcast, que va a abordar proyecciones económicas y entorno macroeconómico. Las proyecciones para 2023. 2023 ya no es novedad que será un año que no estará exento de complejidades, con un crecimiento mundial con bajos desempeños, los commodities o materias primas sujetos a revalorizaciones y sufriendo devaluaciones de manera constante están creando una gran incertidumbre a las economías exportadoras como es nuestra región de Latinoamérica. La inflación ha azotado a todo el mundo con un aumento generalizado y sostenido a nivel global. El intercambio internacional de divisas, o lo que es llamado como el Foreign Exchange o Forex, presenta un derrumbe de las monedas contra el dólar. Estados Unidos, por su parte, está viviendo incertidumbre con un crecimiento que está retomándolo después de salir de una recesión técnica. En el caso de Europa, la inflación de 2 dígitos, la crisis energética y el bajo crecimiento han sido la tónica durante todo este año y se proyecta algo no diferente para este 2023 que está por comenzar. En el caso de China, el yuan está muy depreciado frente al dólar, ha habido rebrotes de COVID-19 sumado a una crisis inmobiliaria. Con este contexto nos preparamos para enfrentar el año 2023. Respecto al mundo, las proyecciones de crecimiento mundial para el año 2023 están marcadas por el aporte que están haciendo las economías de mercados emergentes y en desarrollo. La economía mundial, para dar un contexto, en el año 2021, es decir, todavía el año pasado a esta fecha, creció un 6%, pero en este año 2022, cerrando, llegó a crecer casi la mitad, solamente un 3.2%. Y las proyecciones de crecimiento para el año 2023 a nivel mundial van a ser muy conservadoras, solamente con un 2.7%. Es decir, el mundo va a dejar de crecer de manera sostenida como lo estaba haciendo anteriormente. Y esto es que las economías avanzadas son las que más se ven afectadas, porque vemos que el mayor aporte a la economía mundial lo hacen las economías de mercados emergentes y en desarrollo. Y esto se demuestra porque el año 2021 las economías avanzadas crecieron un 5.2%. Este año 2022 crecieron menos de la mitad, un 2.4% solamente. Y se proyecta un crecimiento muy exiguo de 1.1% para las economías avanzadas en el año 2023. En el caso de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, se prevé un crecimiento igualmente al cierre de este año 2022 para el año 2023. Es decir, estamos cerrando con un crecimiento en los mercados emergentes y en desarrollo de un 3.7% y se proyecta exactamente la misma cifra para el año 2023, siendo las economías que más aportan al crecimiento económico mundial.
pero comparativamente estamos casi creciendo la mitad que el año pasado a esta fecha, que fue el año 2021, donde se creció un 6.6% sobre el promedio del crecimiento de la economía mundial, que fue un 6%. En definitiva, esta economía mundial va a verse afectada en todos los niveles, creciendo menos que los 2 años anteriores y con un alto factor de contribución que proviene, como ya lo dije, de los mercados emergentes y economías en desarrollo. Estas economías avanzadas van a ser las que van a crecer menos en el año 2023. Eso es una buena oportunidad para nuestra región Latinoamérica, que pertenece al grupo de las economías de los mercados emergentes en desarrollo, ya que las reinversiones podrían destinarse hacia esta región y las economías de los mercados emergentes en desarrollo van a mantener su mismo nivel de desempeño. Eso es bueno en términos de que a nivel regional va a crecer lo mismo que se ha crecido durante este año 2022, siendo las economías que más van a aportar al crecimiento mundial. ¿Qué pasa con el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto es la unidad de medida de los crecimientos económicos y lo podemos reafirmar con este rezago que tienen las economías avanzadas, que van a seguir siendo afectadas para el próximo año 2023. La importancia y relevancia que tienen las materias primas en el desarrollo económico de nuestra región Latinoamérica es porque somos economías exportadoras de materias primas, tanto Brasil, Argentina, que son exportadores, productores de commodities alimenticios, o economías como Perú, como Chile, que son economías exportadoras de minerales. Y lo que se ha evidenciado a esta altura del año es que durante estos últimos 12 meses ha habido fluctuaciones muy significativas en el precio de los commodities, llevados mucho por su demanda. Por ejemplo, los niveles previos al conflicto de Rusia-Ucrania contribuyeron a la actual presión inflacionaria global, ya que había una gran demanda por materias primas, pero se detuvo de manera abrupta a partir del segundo trimestre de este año. Sin embargo, en lo que nos preocupa mucho en la región para los minerales y particularmente a Chile, en la exportación de cobre, las alzas en porcentaje siempre fueron bajas para el precio del cobre a nivel internacional, siendo los commodities más exigidos a nivel mundial el gas natural. Por lo tanto, esta tendencia que tenían al repunte de los precios de los commodities, no así para el cobre, ha mantenido una tendencia a la baja durante todo este año 2022. A eso me refiero con fluctuaciones, sube y baja. Y en el caso del cobre, no va a llegar a los niveles de precio que se presentaron a principios de año. Ya en este cuarto trimestre del año 2022, cerrando el año en el mes de diciembre, el precio se ve muy afectado por la guerra en Ucrania y el retorno de los confinamientos en China, que es uno de los principales consumidores del cobre chileno. Tenemos que saber que hay rebrotes de COVID-19 en China que paralizaron la producción. Y eso es grave porque China compra alrededor del 53% de todo el cobre que se transa en Chile. Por lo tanto, los niveles de precios actuales del cobre están afectados por las causas que ya expliqué, que ha sido un factor relevante en la actual depreciación del peso chileno ante el dólar, contribuyendo adicionalmente a la actual presión inflacionaria que estamos viviendo a nivel interno en Chile, porque es una inflación histórica. Básicamente el dólar va rigiendo su precio a través de la ley básica de oferta y demanda, es decir, a mayor venta de cobre, mayor flujo de dólares ingresan a la economía nacional, y al haber mayor flujo de dólares disponibles, su precio baja. Al paralizar la demanda, en este caso China, que es el 53% en todas nuestras exportaciones, no hay dólares que estén ingresando a Chile, por lo tanto el precio del dólar sube. Esto explicado de una manera muy básica, pero para que se entienda. Y al subir el dólar, se van transmitiendo al consumidor final costos, por ejemplo, de los bienes importados y los bienes que se les tiene que pagar más por la producción en las economías locales. Recordemos que las economías avanzadas, que son las economías manufactureras, también tienen costos productivos altos que se los traspasan al importador y el importador debe comprar en dólares con un costo mucho más alto del dólar, y todo eso repercute en nuestro día a día a través de la presión inflacionaria.
Sabemos que en el caso del cobre, los metales en general están en baja sostenida. Hay una baja en los commodities provenientes de agricultura y de metales, siendo una mayor demanda por los commodities energéticos. Y en el caso de China, el nivel está muy parejo, no ha aumentado ni ha bajado, pero sí en comparación al primer semestre se ha notado una baja sostenible. Eso es preocupándonos de la demanda de commodities metálicos. ¿Y qué pasa con las reservas de minerales y commodities no metálicos que tenemos en Chile, como por ejemplo el litio? El litio puede ser una apuesta a mediano plazo. Hay estudios que indican que Chile se posiciona en el número 2 con la mayor producción minera de litio en el año 2021, en el año pasado, y sus reservas correspondientes en toneladas métricas. Este es un estudio que lo obtuve del Servicio Geológico de los Estados Unidos, y eso hace ver que en 2030 la demanda de litio aumentará 2000% respecto a la demanda que se presentó en el año 2020. Y en el año 2023 Chile junto a Argentina van a representar el 32% de la producción mundial. Aquí yo no menciono a Bolivia, que tiene vastas extensiones de reservas de litio, porque no puede tener un nivel de productividad alto como lo puede hacer Chile o Australia, que es el top 1 en producción mundial. Y Argentina está mucho más bajo que China en producción mundial, pero en términos de reserva, en conjunto van a representar el 32%. ¿Y por qué Bolivia no puede? Porque no está al nivel de producción, no tiene el apalancamiento tecnológico para tener una infraestructura que llegue a estos niveles que al menos logra Chile y Argentina. Chile es el segundo productor mundial después de Australia, como lo comenté, y hoy en día hay 2 operadores privados que solamente están haciendo la operación extractiva de litio en Chile. En Chile ya se están tomando políticas públicas para crear una empresa nacional del litio, una entidad estatal que vaya regulando los niveles extractivos y mejorando la competitividad de Chile a nivel mundial. Aún así, estando muchísimo más abajo que Australia, casi el 50% abajo en sus niveles de producción, Chile puede llegar a ser más competitivo. ¿Por qué? Porque sus grandes reservas, alrededor de 55 salares, donde el más grande es el Salar de Atacama, permiten proyectar un aumento de esta producción para que pueda suplir la demanda que va, como dije, en el año 2030 a aumentar a un 2000% respecto al año 2020. El mayor desafío para la producción de litio es la deficiencia tecnológica, porque impide competir en volúmenes de producción mundial. Y hoy en día la demanda de litio es baja en el año 2022 debido a las situaciones que expliqué en China y en Europa. Respecto al foreign exchange o el forex o el intercambio internacional de divisas, posicionan a nuestro país Chile en el número 5 del mundo. Si bien somos el segundo productor mundial de litio, lamentablemente somos el quinto país con la moneda emergente más devaluada en el presente año 2022. En la región solamente nos gana Argentina, que se ha devaluado casi un 19.5%, que está en el top 3 del ranking mundial. El top 1 es la lira turca, el top 2 es el forint de Hungría. Como dije, el peso argentino ocupa el tercer lugar. En el cuarto lugar está el zloty polaco y el peso chileno con un 14.1% menos de devaluación que ha sufrido. Es una de las monedas emergentes más devaluadas y lamentablemente ocupamos este top 5. Contribuye mucho a la inflación, la devaluación de la moneda nacional frente al dólar, y lógicamente que el 2023 la inflación va a ser una tónica a nivel global que no va a ayudar de ninguna manera a la recuperación mundial. Una de las causas es la extraordinaria demanda de bienes en el año 2021, posterior a los confinamientos, a los lockdowns del momento más grave de la pandemia del 2020,
generaron un superávit de oferta en el año pasado. Eso contribuyó como uno de los factores a la presión inflacionaria, pero esta inflación global es multifactorial. El aumento de los precios de la energía durante este año 2022 vienen emanados por el efecto de la guerra en Ucrania, que también afectó la oferta mundial de commodities alimenticios como el trigo. Sabemos que Rusia y Ucrania, justamente los dos países que están en conflicto, son los dos mayores productores mundiales de trigo, y eso afecta a toda la cadena productiva derivada de las harinas y los alimentos de primera necesidad. Y no es solo que los precios de los alimentos y la energía suben porque la oferta sea limitada. También los precios están subiendo por una preocupación de que la guerra altere el suministro futuro. Entonces esto puede generar un efecto de incertidumbre que desde la conducta del consumidor los lleva a una tendencia de acaparar, sobreconsumir más, y al aumentar esta demanda, lógicamente se genera un desabastecimiento y un aumento de precios. En el caso de nuestra región de Latinoamérica, nosotros nos vemos afectados por la baja demanda de las materias primas minerales por China, como lo comenté. Esto genera que se deprecien las monedas frente al dólar, y el aumento de estos costos de importación de bienes que ya tienen alza de precio incorporado desde la manufactura lo traspasan al consumidor final, quien tiene pérdida de su poder adquisitivo al no tener un reajuste inflacionario inmediato de sus saldos monetarios reales. Es decir, tu sueldo mensual es muy raro que te lo reajusten de acuerdo al índice de precio del consumidor mensual. Con mucha suerte te lo pueden reajustar 2 veces al año. Yo he estado en compañías trabajando como empleado donde teníamos la política de reajustar el índice de precios al consumidor 1 vez al año, pero por lo general estos reajustes no son de manera tan regular y no van a la misma velocidad de los reajustes del índice de precio del consumidor. Por lo tanto, el poder adquisitivo va depreciándose, y ni siquiera voy a hablar del sector público, donde no les reajustan y al final del día cada mes sus sueldos se van devaluando, es decir, dejan de ganar el sueldo que estaban ganando el mes anterior. Es realmente complejo el fenómeno inflacionario. De manera premonitoria, probablemente el año 2021, justamente en el mes de noviembre, hice un especial por ahí, no recuerdo muy bien el número de episodio, pero se llamaba Anatomía de un desastre, anatomía de una hiperinflación, y ahí describo en profundidad, con muchos detalles y muchos ejemplos muy didácticos. Los invito a escuchar ese episodio, cómo se genera el fenómeno inflacionario y el camino a una hiperinflación. Latinoamérica depende mucho de los mercados externos, que son los mercados más consumidores, como podrían ser Europa, China y Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, al comenzar este episodio, amables oyentes, yo les adelanté que la economía de Estados Unidos viene zafando de una recesión técnica, ya que había registrado 2 trimestres móviles seguidos con caídas de su crecimiento en menos 1.6 y 0.6 respectivamente, y eso se considera una recesión técnica, es decir, un tercer trimestre móvil consecutivo con falta de crecimiento ya es una recesión. Afortunadamente, Estados Unidos zafó esta recesión técnica al menos, y el aumento de su Producto Interno Bruto al mes de diciembre se cuantifica posible por una mejora de las exportaciones, es decir, un aumento de su producción nacional y un aumento en su balanza de pagos tendiente a las exportaciones, y un aumento del gasto de sus consumidores. Y ese aumento de la inversión no residencial y del gasto público, tanto federal como estatal, también contribuyó fuertemente al crecimiento del último trimestre móvil. Lo anterior compensó en parte el decrecimiento en la inversión residencial y otras inversiones que venían en decrecimiento. Por lo tanto, podemos decir que, estando bien Estados Unidos, tenemos una señal esperanzadora, ya que en el caso particular de Chile, Estados Unidos es el segundo socio comercial después de China. ¿Qué pasa con otro mercado muy importante, que es la eurozona? La Unión Europea como zona consumidora de materias primas exportadas desde Latinoamérica. Europa está presentando una inflación de 2 dígitos hace ya, digamos, 6 meses seguidos, 2 trimestres móviles,
y hoy en día, producto de los conflictos geopolíticos entre Ucrania y Rusia, están generándose escasez de materias primas. El conflicto se suma a lo que ya venía acarreando como consecuencia la pandemia en Europa y está generando hoy en día, a final del año 2022, una escasez en la oferta de materias primas. Básicamente son materias primas alimentarias como el grano y energéticas como el gas. El aumento de los precios de la energía, que en el mes de noviembre, el mes pasado, aumentaron un 41.9% más alto que el mismo mes del año 2021, hace que los precios de los alimentos, el alcohol, el tabaco hayan subido por su parte un 15% interanual. Por lo tanto, el mes pasado la inflación se situaba al 10.8% para la eurozona, es decir, todos los países que conforman la Unión Europea. Volviendo a nuestra zona Latinoamérica, si seguimos siendo monoexportadores de materias primas y no aplicamos innovación, vamos a mantener la misma matriz productiva que tenemos hace 30 años. En el caso de Chile, donde soy conocedor en profundidad, todavía dependemos de las exportaciones de cobre, de los sulfatos de pulpa de madera, de la industria acuícola exportando pescado o la industria agrícola exportando frutas particularmente. Y así se va moviendo en las mismas matrices extractivas los demás países de la región, como Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil, México, Perú, Venezuela, Bolivia, Paraguay, en fin, todos estamos supeditados a una matriz monoexportadora de materias primas y no hemos cambiado en los últimos 30 años. Para los amables oyentes de Chile, que son varios, les puedo decir que el PIB per cápita está retornando a los niveles del año 2013. En el año 2013 teníamos un PIB de $15.743 y hoy este año 2022, a esta altura de diciembre, estamos cerrando con un PIB de $15.603 y estamos proyectando que el PIB per cápita para el año 2023 aumente a $17.453. Por lo tanto, hay una tendencia al aumento del consumo. Sin embargo, la confianza de los consumidores ha mantenido una baja sostenida durante el año 2022 y esto se viene acarreando desde allá, que nos suena un poco lejano o cercano, dependiendo cómo nos haya afectado, cómo lo hayamos vivido, octubre del año 2019. En Chile se produjo un estallido social. Les invito a escuchar un episodio llamado Chile, el país de los que sobran, donde detallo con muchos datos y información en tiempo real cómo se vivió ese estallido social en Chile en aquel octubre del año 2019. Desde ahí en adelante, la confianza de los consumidores empezó a bajar de manera abrupta, de un 46% a un 37.5% cuando fue en el siguiente año, en marzo del año 2020, la llegada de la pandemia. Y de ahí en adelante la confianza de los consumidores bajó a niveles inferiores al 24.5%. Te diría que un repunte leve fue en enero del 2021, llegando a su pic a un 40% de confianza de los consumidores en abril del 2021. De ahí en adelante ha sido una montaña rusa, donde hace un año atrás, en diciembre del año 2021, se llegó casi al 47% de confianza de los consumidores, pero vino decayendo de manera franca hasta la fecha de hoy, en diciembre del año 2022, donde tenemos un 37% de confianza de los consumidores. Y eso es muy grave para la inversión interna, es un indicador que nos puede ayudar a ver cómo se va a venir la economía y las proyecciones del día a día, con los factores que vive los encuestados, que son los consumidores, que están viviendo una crisis de seguridad en Chile, están viviendo también una inflación histórica, están viviendo una incertidumbre. Y eso también se da por factores políticos, económicos, sociales, por ejemplo, los niveles de desaprobación del
actual gobierno son preocupantes. Hay un 68% de desaprobación de acuerdo a la encuesta CADEM, liberada el 31 de octubre del 2022. Estos son datos oficiales, no tienen ningún sesgo, pero claramente eso influye en la confianza de los consumidores, pero también en la confianza de la inversión extranjera. ¿Qué pasa con el consumo privado? Apalancándonos en datos de esta confianza en los consumidores, claramente el consumo privado ha perdido velocidad, de acuerdo a las cifras que les compartí recientemente, y esto a causa del precio del dólar y la inflación. La demanda interna presentó en noviembre pasado una contracción del 1.5%, es decir, la caída en el consumo de los hogares y en menor medida de la inversión. Lo que acabo de decir, si está bajo, todos estos factores políticos, económicos, sociales van afectando el consumo de hogares e inversión. El consumo privado cayó un 2.8% y esto es un menor gasto en bienes y los bienes particularmente de los no durables. Es decir, probablemente la gente prefiere comprarse un auto, pero no está comprando algunos bienes de primera necesidad y está postergando. En contraste, el consumo de servicios sí aumentó durante este año 2022. Hay una buena noticia, que el desempleo actualmente se mantiene en un 8%, que es el mismo índice de desempleo total del mes anterior, donde hay un mayor porcentaje de hombres empleados que mujeres. Ahora podemos ver que aquí se da una correlación entre la inflación y el desempleo, que lo estudiamos en pregrado, en la curva de Phillips, cuando estudiamos macroeconomía 1, nos enseñaban que hay un aumento del desempleo, va a generar una reducción de la inflación y viceversa. Eso es la teoría económica de William Phillips, que es un economista inglés, y también apela a que la disminución del desempleo se asocia con una mayor inflación. Hoy en día tenemos una tasa de desempleo continua en los últimos 3 meses del 8% y que probablemente el desempleo se disminuya en esta fecha de diciembre porque se generan muchos empleos estacionales o part-time, pero a la vez tenemos una tasa de inflación anual muy cercana al 13%. Entonces la curva de Phillips pone de manifiesto que no se puede conseguir al mismo tiempo una baja inflación y una alta tasa de desempleo. Es decir, cuanto mayor sea la demanda agregada, mayor será la tensión de los precios, por lo que estos subirían mientras disminuye el desempleo. Eso nos indica en su plano cartesiano, donde la ordenada es la tasa de inflación y la abscisa es la tasa de desempleo, una curva móvil que se va desplazando hacia la derecha, desde la teoría. Y desde la práctica, curiosamente, tenemos un desempleo del 8% relativamente controlado. Recordemos que el pleno empleo en una economía es cercano al 4%. Afortunadamente no ha variado esa cifra hacia el alza. Un desempleo del 8% es controlable, digamos, optimista, pero con una nefasta tasa de inflación histórica del 13% anual. Recordemos que el IPC de noviembre anotó un aumento mensual del 0,5 por debajo de las estimaciones que tenía el Banco Central y acumuló un alza de 11.4% en lo que va del año, y esta variación de 12.8% a 12 meses. Se ha moderado por segundo mes consecutivo el IPC comparado desde octubre a la fecha. Por otro lado, un factor fundamental es el gasto fiscal del gobierno. Y el gasto fiscal del gobierno en el próximo año 2023 va a ser el primer aumento después de la normalización de finanzas públicas que se hizo el año 2022. Porque recordemos que el año 2021 fue un año muy gastador para el gobierno por toda la infraestructura que se hizo para la campaña de vacunación contra el COVID-19. De hecho, el gasto del gobierno en porcentaje de variación anual respecto al año 2020, el año 2021 fue un 33.4%. Sin embargo, este año 2022 el gasto fiscal fue de menos 24.1%. Y eso quiere decir que la comparación, la tasa o la base de comparación del 33.4% que se gastó en vacunación, campaña, infraestructura, profesionales, importación, distribución, fue un gasto tremendo, del 33.4% respecto al año anterior. Este año 2022 es menos 24%, se gastó casi nada
o mucho menos respecto al año de la campaña de vacunación. Sin embargo, el próximo año la proyección de Hacienda es que haya un repunte del gasto fiscal de un 4.2% respecto a este año 2022. En definitiva, el presupuesto del año 2022 permitió la normalización del gasto público. Y el foco del presupuesto de este año 2022 estuvo en el retiro del estímulo fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas, ya que el presupuesto del año 2022 contempló normalizar todas estas cuentas fiscales retornando a los niveles de gasto de tendencia, tras el estímulo extraordinario de estos bonos IFE, que son ingresos familiares de emergencia, para cubrir todas las externalidades negativas que la pandemia generó en la clase media y clase media más necesitada, ya que esto fue transitorio, producto de la pandemia. Y el presupuesto del año 2023 va a tener 3 pilares según el gobierno: el crecimiento y generación de empleo, inversión en seguridad para combatir la creciente ola de delincuencia, que es un problema grave que estamos viviendo durante este año 2022, donde ha habido un 100% en el aumento de los homicidios y crímenes violentos en Chile, un país que era considerado un país muy seguro comparado con el resto de la región Latinoamérica. Y como tercer pilar, fortalecer el sistema de seguridad pero social, es decir, más enfocado a las pensiones y a la red de salud pública. El Banco Central, por otro lado, para paliar la inflación del 13% que estamos cerrando hoy a esta altura del año, tiene una tasa de política monetaria muy restrictiva. Y el aumento de la tasa de interés se debe a que la inflación mundial ha seguido señales de mayor persistencia, llegando a finales de noviembre a una tasa del 11.25%. Dice el Banco Central que ya va a parar estos estímulos restrictivos para desalentar, mejor dicho, en lugar de alentar o estimular, desalentar el consumo, aumentando las tasas de interés. Sin embargo, esto es una tendencia de los bancos centrales que han continuado elevando sus tasas de referencia. En Estados Unidos son medidas muy restrictivas también. Y las expectativas del mercado apuntan a un prolongado ajuste monetario en las economías desarrolladas, que están siendo las más afectadas. ¿Qué pasa con Chile en términos de productividad? Aquí tenemos una tarea pendiente. De acuerdo a la OCDE y sus informes del 2022, Chile está bajo el percentil 75 respecto a los PIB per cápita, que están entre 20.000 y 30.000 dólares. Por lo tanto, hay una noticia de contingencia donde el 19 de octubre de este año el Senado aprobó en forma unánime la norma del Código del Trabajo que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas. Y para que esta ley se instaure, se siguen analizando otros puntos para presentar la ley. Pero en términos de productividad no estamos dando el ancho. Entonces vamos a trabajar menos horas sin todavía ser un país productivo en comparación a los otros países de la OCDE. Inversión en ciencia, tecnología e innovación. Chile está retrocediendo. Es uno de los países de la OCDE con menor presupuesto en inversión. Solamente estamos sobre Colombia y México, pero muy lejos de los países que puntean, que son Suecia, Corea del Sur y Japón. En definitiva, ahí también estamos al debe y se están discutiendo en el Congreso además leyes que podrían afectar la actividad minera, que es una de las actividades que más mueven la economía nacional. Estos proyectos de ley que se han aprobado en octubre están pasando el royalty minero, que es la tasa que se le cobra a los productores mineros, que son por lo general compañías internacionales, dejar de ser un impuesto específico a ser un impuesto a la renta, con una matriz de cálculo demasiado complicada para explicarla de manera verbal. Aquí necesitaríamos estar mirando, y ya también es un poco aburrido. Y en definitiva, en mi opinión, esto es bastante modificable, bastante sujeto a lobby, y no sé si se vaya a cumplir al pie de la letra. Por su parte, el gobierno actual está
imponiendo estímulos a la inversión para Chile en el año 2023. Estos son estímulos tributarios a la inversión privada y es parte de un plan que se llama Invirtamos en Chile, donde son 28 medidas concretas que tienen 6 ejes principales. Y como les digo, uno de los 6 ejes principales son estos estímulos tributarios a la inversión privada. Hay mejoras al acceso al financiamiento. Otro pilar principal de estos 6 sería mejorar la inversión pública en infraestructura para el desarrollo. Un cuarto pilar es promover la inversión extranjera. Mejoras a la eficacia de procedimientos en regulaciones y permisos, con un sexto pilar que serían las alianzas público-privadas para la inversión. Básicamente eso es lo que se ha hecho durante este año 2022 y visualizar qué nos depara 2023. Realmente he escuchado muchas noticias, comentarios y proyecciones negativas respecto a la economía, muchas predicciones que vienen de muchísimos años antes, no muy relacionadas con la economía, pero que coinciden en que el escenario va a ser complejo. En lo personal me queda compartirles, amables oyentes, que para mí fue un año con muchas complejidades, pero también muchos logros que permitieron dar 1 o 2 pasos adelante en mis proyectos. El final del año aposté el todo o nada, como se dice en el casino, el all in, y afortunadamente me quedé con todo y sigo avanzando en mi actividad como consultor, grandes avances en lo profesional también, y con mucha esperanza para ir a por más el año 2023, donde espero que ustedes también lo hagan. Finalizando ya, si les gustó este contenido, si esto les está aportando valor real, sin muchas vueltas, sin mucho adorno, les invito a que lo compartan con las personas que comparten su círculo. Por ahí estuve conversando con una persona con quien tengo mucha relación profesional, de que somos el promedio de las 5 personas con quienes más interactuamos. Por ejemplo, a estas personas que hablan sus mismos intereses, estas personas que tienen las mismas preocupaciones con ustedes, compártanle este material, seguramente va a ser de bastante utilidad. Así contribuyen a la actividad de esa persona, contribuyen a difundir este desafiante proyecto que ha sido el podcast. También denle like en la plataforma donde me estén viendo, si están en YouTube, en Spotify, en iTunes, en iBooks, en Anchor, donde sea. Denle seguir y así hacemos que esto crezca, que esto tenga mayor sentido. Ya son 6 años que estamos finalizando un 6º año donde ha habido actividad continua, constante, persistente y consistente, y los invito a que sigamos juntos este 2023 dándolo todo, porque 2023 vamos a por más.